Mientras los ranchos del valle se secaban, una red secreta drenaba el agua bajo tierra sin que nadie lo supiera. Detrás estaba Clear Sky, con Carter Briggs al mando, justificando el saqueo rural en nombre del progreso urbano. Pero Luke Bennett, armado solo con pruebas, coraje y la memoria de su padre, se atrevió a exponer la verdad. Y escuchen bien cómo esta batalla silenciosa estalló en público y por qué, al final, la justicia sí encontró su cauce. El verano no empezó, cayó. La planicie se endureció como una costra y la grava del camino, que solía cantar bajo las ruedas, sonó hueca, como si debajo hubiera un tambor. En el rancho de Luke Bennett, las horas se aplastaban una contra otra. El calor no dejaba espacio entre el mediodía y la tarde. La hierba fina se volvió quebradiza. Las charcas encogieron sus bordes y los pájaros, más cautos que de costumbre, buscaban sombra pegados a las cercas, mirando de reojo los bebederos casi vacíos. Luke llevaba semanas contando baldes, turnando el agua por lotes, moviendo a las reses en diagonales cortas para que el pasto no muriera del todo. Había probado levantar un pequeño aljibe con lona y piedra, pero el cielo no colaboró. Aún así, seguía levantándose antes del amanecer. La inercia del deber pesa más que la desesperanza. Cada mañana, al pasar frente al viejo pozo, bajaba la tapa por rutina, aunque ya no goteaba ni un hilo, y repetía en silencio la promesa que le hizo a su padre: no vender. La tierra no es un cheque, es un apellido, le había dicho Thomas Bennett con la voz ronca, apoyado en el bastón, cuando la sequía anterior se llevó media manada. Thomas ya no estaba, y la frase, en boca de Luke, sonaba menos solemne y más tosuda, pero era lo que le quedaba. La cuenta de la cooperativa marcaba rojo. El proveedor de forraje había empezado a hablar de plazos más cortos. A 2 ranchos de distancia, un matrimonio mayor había subido un cartel: se vende. Luke pasó en la pick-up, miró los álamos de ese terreno, más altos, más grises, y apretó los dientes. Si la plata no iba a crecer, el agua tenía que hacerlo. Y si no subía, él la iba a buscar. Alquiló un taladro manual en la ferretería de Earl Powell. Pidió 3 barrenas, un trípode sencillo, una cuerda y una polea que parecía haber trabajado en toda boda y marca de ganado del condado. Cargó todo al cajón de la camioneta, chequeó 2 veces las cinchas y se llevó también el nivel, la pala, cal y un mapa del rancho que había dibujado con su padre. Marcó con una cruz el extremo norte, donde el terreno hacía una panza apenas perceptible antes de caer hacia el arroyo seco. Las vacas, por costumbre o instinto, se amontonaban por allí a media tarde, inhalando ese polvo como si tuviera memoria de agua. Empezó a perforar al amanecer, cuando el sol todavía no pinchaba. La tierra, al principio, se dejó abrir con obediencia. A los 60 centímetros apareció una capa de caliche, blanca, dura, testaruda. Luke le habló como se le habla a un potro inquieto, con paciencia que no busca convencer sino acompañar. Tardó casi 1 hora en atravesarla. Luego, la barrena volvió a morder mezcla de arena y arcilla. Cada metro, Luke medía la vertical con el nivel, marcaba el progreso con cal en un poste, limpiaba los bordes para que no se desmoronaran y bebía del termo tragos sobrios, los justos. Por la segunda hora, el sudor ya le caía por las cejas y le dejaba un gusto salado alrededor de la boca. El silencio, excepto por los insectos, era completo, tan compacto que cada giro del taladro parecía una declaración. A los 2,5 metros notó algo: la tierra estaba un poco más fresca. Buena señal. A los 3, el olor cambió, menos a polvo y más a sótano. No era humedad abierta, era la memoria de un lugar cerrado. Luke miró el cielo, calculó el resto de la mañana y siguió. Cuando la barrena llegó al 4.º metro, la punta golpeó madera. No fue el chirrido de raíz ni el raspón de piedra, fue un toque limpio, resonante, de tabla trabajada. No recordaba haber visto ese acceso en los planos de su padre, y Luke se sabía esos planos casi de memoria, como uno se sabe el camino de la cocina en la oscuridad. Pasó los dedos por la ranura y sintió corriente.
una corriente mínima, casi imperceptible, de aire que subía. El cuerpo humano reconoce el aliento de un hueco. Hay un frío que no es de sombra, sino de profundidad. Luke respiró hondo, apoyó la oreja sobre la madera y en esa quietud ensanchada por el calor, oyó algo que no esperaba. Primero, un zumbido tenue, continuo, con un pulso que parecía mecánico, más estable que el de un generador de granja. Luego, más abajo y más ancha, una vibración, como si en el fondo una carretera invisible pasara por debajo del rancho. Se sentó sobre los talones. La mente le propuso explicaciones razonables. Un viejo refugio de tormentas, quizá una cámara que alguien usó para guardar herramientas, incluso un tubo principal del viejo sistema de riego. Nada en su memoria encajaba con ese zumbido constante. Empujó la tapa hacia un lado con el mango de la pala. Se resistió un segundo y cedió, liberando una bocanada más fría. El hueco habló en silencio. Una escalera de tablones, sólida, bajaba en ángulo suave. No era improvisada ni de emergencia. Los peldaños tenían el mismo ancho, el mismo brillo apagado de la madera tratada con químicos para soportar humedad. Al acercar la cara, Luke vio, clavadas en los laterales, marcas con números en tinta negra, como medidas de obra. 2, 4, 6, hasta donde la vista alcanzó. No había arañas ni telarañas rotas, señal de uso reciente. El corazón le subió al cuello con un golpe seco, no de miedo puro, sino de extrañeza. Su rancho, el lugar cuyo subsuelo conocía por textura y olor, le estaba diciendo que había una porción no registrada, una garganta nueva que tragaba el calor y devolvía esa vibración seca. Se quitó el sombrero sin pensar, por respeto, como se destapa uno en la iglesia por costumbre, y volvió a apoyar la oreja en el borde. El zumbido se volvió más nítido, y entonces, entre ese fondo continuo, apareció otra capa. Voces. No eran voces al azar, ni eco del viento que juega trucos en las entradas. Eran voces trabajadas. Una, con tono cansado, parecía recitar cifras. Otra, más cerca del micrófono, pidió que revisaran un panel 2. Una tercera dijo algo que Luke no alcanzó a entender y remató con una instrucción clara. Listo, cierren la línea 2. No lo dijo en tono de chiste ni de charla, sonó a operación coordinada, a trabajo que sigue reglas. Luke tragó saliva. Se obligó a mirar alrededor, como si el campo pudiera devolverle una explicación distinta. La cerca norte, los álamos amarillos, la pick-up caliente. Todo era suyo, todo era normal, menos el agujero a sus pies, donde el rancho parecía abrirse a otra cosa. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía palabras aún para describir lo que no entendía, y en voz alta sonaría exagerado. Recordó la promesa a su padre, cuidar, no rendirse, y ese recuerdo le dio una especie de permiso. Si había algo abajo, debía verlo él primero. Se tumbó boca abajo, dejó medio cuerpo fuera por seguridad y bajó el brazo con el celular en modo linterna. El cono de luz cortó la penumbra en capas, primero los peldaños, después la pared de tierra compactada, más abajo un revestimiento de madera y todavía más hondo una línea metálica que corría paralela a la escalera. La linterna reflejó un destello en un tornillo de cabeza hexagonal. Nada de eso parecía obra de un vecino con tiempo libre. La vibración volvió a subir. Las voces se reorganizaron. Una dijo que retardaran la bomba C hasta que pase el reporte. Otra preguntó por una lectura en PSI y alguien contestó con un número que Luke no supo interpretar, pero, por la forma en que lo dieron, era la clase de cifra que a una persona le importa de verdad. Ese tipo de lenguaje no pertenece al azar ni al abandono. Se incorporó despacio. Tapó el hueco con cuidado, como quien cierra una puerta sin hacer ruido para no despertar a nadie. Y se quedó un minuto respirando por la nariz, largo, para que el aire caliente lo devolviera a la riva. Revisó con los ojos el horizonte, por si hubiera una camioneta extraña, un dron, cualquier cosa. Nada, solo la planicie echando chispas de calor sobre la grava. Ese fue el primer pulso de la intriga, no el hallazgo de la escalera. Al fin y al cabo, la tierra guarda cosas, sino la certeza de que alguien trabajaba bajo su rancho como si aquel subsuelo les perteneciera.
Luke no se engañó con romanticismos. Sabía que en tiempos de sequía hay acuerdos, ductos, permisos temporales, pero también sabía leer la textura de un secreto. Cuando está bien hecho, no hace ruido. Cuando está mal, suena exactamente así, a zumbido sostenido y órdenes apresuradas. Guardó las herramientas, anotó en el mapa un círculo pequeño con la palabra escalera y el número de metros. No lo hizo por prolijidad, sino por disciplina. Si iba a bajar, quería volver a subir con algo más que preguntas. Cerró la caja del taladro, tiró de la cuerda para asegurar la tapa y antes de irse, tocó con los nudos el borde de madera. Un gesto mínimo, casi un saludo. Lo hizo para escuchar otra vez, lo hizo para comprobar si había imaginado algo. Las voces, esta vez, se oyeron apenas, como si hubieran cambiado de habitación en el subsuelo. Una frase clara subió Inés en la corriente. Listo, cierren la línea 2. No era el eco de la tierra, era gente. Y bajo el rancho de Luke Bennett, la gente hablaba y trabajaba como si el mundo de arriba fuera solo una tapa bien puesta. Luke no bajó esa noche por impulso, sino por una mezcla rara de urgencia y calma forzada. Había pasado el día entero trabajando sin mirar hacia el norte del rancho, donde la tapa seguía oculta bajo una lona y un cajón viejo, como si al evitarla pudiera retrasar lo inevitable. Pero la cabeza no dejaba de zumbarle, no por el calor ni por el esfuerzo, sino por lo que había escuchado la noche anterior. Esas voces no pertenecían al pasado, ni al eco, eran actuales, coordinadas, técnicas, y eso cambiaba todo. Esperó a que el sol cayera y el cielo se pusiera del color de la ceniza. Preparó la linterna grande del pick-up, cargó baterías de repuesto, ajustó la funda del cuchillo en el cinturón por si acaso, aunque no era hombre de usarlo, y ató un lazo largo a su cintura que dejaba enrollado en la entrada del pozo, más por precaución que por plan. Se tomó un momento para respirar antes de levantar la tapa. No quería que las manos le temblaran al primer paso. Los peldaños de la escalera de madera crujieron apenas bajo su peso, pero no por antigüedad. Vibraban sí, pero con una especie de pulso constante, como si el propio material respondiera a una energía que venía de abajo. El aire se volvió más fresco a medida que descendía, pero también más denso, cargado de un olor a metal caliente y a humedad artificial, como el de las plantas industriales. No olía a tierra, olía instalación. Luke bajó los últimos escalones con la linterna en alto. Cuando sus botas tocaron el suelo, ya sabía que no estaba ante un refugio ni un túnel viejo. Estaba en algo activo. Frente a él, un túnel corría en línea recta con una precisión antinatural. Las paredes estaban revestidas de placas metálicas atornilladas entre sí con cabezas hexagonales. A lo largo de ambos lados se extendían tuberías gruesas, alineadas con exactitud quirúrgica, unidas por conectores de acero y válvulas digitales. El reflejo de su linterna sobre esas superficies era casi limpio, sin rastros de óxido ni polvo, como si alguien las hubiese limpiado esa misma mañana. Caminar en ese pasillo era como caminar dentro de una criatura viva. Cada tubo parecía palpitar con un sonido grave, un zumbido constante que vibraba en los tobillos. Las uniones silbaban suavemente en algunos tramos y una condensación leve caía en gotas regulares sobre el suelo, formando pequeños charcos que no olían a barro, sino a cloro. A los pocos pasos, un par de hombres apareció de repente al fondo del corredor. Llevaban uniformes oscuros, cascos con visores levantados y empujaban una carretilla cargada de tubos flexibles y cajas plásticas. Hablaban en voz baja, con esa familiaridad que da la rutina. Uno soltó una risa breve, el otro respondió señalando algo en la pared. No lo vieron. Luke se pegó a una muesca de la estructura con la espalda contra una protuberancia del revestimiento, apagó la linterna aguantando el aliento. El corazón le golpeaba el pecho como si lo estuviera acusando en voz alta. Los pasos de los técnicos pasaron a escasos metros y se alejaron sin detenerse. Cuando el pasillo volvió a estar vacío, Luke siguió adelante con más cautela. Contó 20 pasos exactos y allí el túnel se abría en una sala rectangular ligeramente elevada, con una puerta corrediza a medio cerrada. Desde afuera se podía ver el interior, una especie de cuarto de control.
Las paredes estaban cubiertas de monitores planos, algunos mostraban gráficos en tiempo real con líneas de presión, otros mapas con códigos de colores. En una de las pantallas más grandes se desplegaba un esquema topográfico que él reconoció de inmediato, la cuenca del acuífero regional. Había un trazo azul marcado como zona de extracción activa y otro, en rojo, que cruzaba su propiedad en línea recta hacia el sur. El trazo terminaba en una etiqueta, Distrito Metropolitano de Sandridge. En un pizarrón acrílico, entre fórmulas y anotaciones, alguien había dibujado con marcador una flecha que conectaba parcelas rurales zona AF con consumo urbano fase 2. Nada de eso parecía informal, no era un proyecto en pruebas, era una operación en marcha. Luke sintió una mezcla de incredulidad y furia en la garganta. ¿Cómo era posible que nadie supiera que esto existía? ¿Cómo se construyó todo esto bajo tierra sin que ningún vecino lo notara? ¿Cómo podía Clear Sky, una empresa que se presentaba como colaborador en folletos del condado, tener un entramado industrial debajo de los ranchos sin que nadie levantara una ceja? Sacó su celular, temblando ligeramente, y empezó a tomar fotos, los mapas, los monitores, las marcas en las paredes. Enfocó lo mejor que pudo, consciente de que el sudor le resbalaba por las sienes y el pulso le traicionaba la estabilidad. Dio media vuelta para volver por donde había venido, y entonces se topó con alguien. Un joven, no más de 25, estaba a punto de entrar al cuarto. Llevaba una caja con filtros de repuesto y una carpeta amarilla. El encuentro fue tan repentino que ambos se quedaron quietos medio segundo midiendo la reacción del otro. El joven, de piel clara y uniforme limpio, tenía una placa visible en el pecho, Ethan Cole. Parpadeó, bajó ligeramente la mirada y luego miró de nuevo a Luke con una mezcla de sorpresa y advertencia. No parecía alarmado, pero sí tenso, como quien entiende más de lo que dice. Entonces bajó la voz casi en un susurro. Si no quiere meterse en problemas, no lo vi. Y sin esperar respuesta, siguió su camino. Luke entendió el mensaje, no fue una amenaza, sino una advertencia, una grieta, una oportunidad. Dio media vuelta sin mirar atrás, empujado por el peso de lo que acababa de ver. El lazo en su cintura le pareció de pronto ridículo. Salió del túnel lo más rápido que pudo, sin correr, tragando el miedo como quien traga agua sucia, sabiendo que es mala, pero sin otra opción. Cuando emergió, el aire caliente de la noche le golpeó la cara como un recordatorio de que el mundo allá arriba seguía igual, ignorante, sin saber que bajo la tierra donde crecen los álamos y pastañas vacas, alguien había trazado un sistema de extracción que no pedía permiso. Se sentó un momento junto al pozo, con el pecho todavía agitado. Ahora no tenía solo sospechas, tenía pruebas. Y tenía una certeza más inquietante: si eso seguía en marcha, él no era el único a quien le estaban robando el agua, solo era el primero que lo había descubierto. Luke no durmió esa noche. El cuerpo se le rindió un par de veces, con el peso del cansancio acumulado, pero la mente se mantuvo despierta como una valla eléctrica, repitiendo las mismas imágenes una y otra vez. Los tubos relucientes como serpientes bajo su tierra, los mapas con trazos que usaban su apellido sin permiso, las voces hablando en clave desde el fondo de su propio rancho. Desayunó apenas un café negro y partió hacia el pueblo cuando el sol recién empezaba a dibujar sombras largas sobre los alambrados. La oficina de la sheriff Donna Pierce quedaba frente al taller de Wilson. La bandera colgaba, inmóvil, como si también estuviera esperando algo. Luke entró sin avisar, con el sombrero en la mano y el teléfono cargado de fotos en el bolsillo. Donna, sentada detrás de su escritorio, levantó la vista con el gesto resignado de quien ya intuye que la mañana no traerá paz. «Necesito que veas esto», dijo Luke sin rodeos, mientras desbloqueaba la galería de imágenes. Le mostró las fechas del túnel, las placas metálicas, las tuberías, las pantallas con los planos. Donna se tomó su tiempo, hojeó las imágenes con el mismo cuidado con el que otros leen un testamento. Asintió sin decir palabra, tragó saliva y finalmente habló, usando un tono tan neutral que dolía más que cualquier negativa. Clear Sky tiene un permiso estatal para investigación hidrogeológica, supervisado por el condado. Es posible que esa infraestructura no sea necesariamente ilegal. Luke no respondió de inmediato, miró por la ventana.
Afuera, la luz comenzaba a endurecerse, como suele hacer en los días de mucho calor. Cuando volvió a mirar a Donna, ya no esperaba una solución. Solo escuchaba lo que no se decía. No te metas, Luke. No hagas ruido. El condado necesita a Clear Sky. Y, en el fondo de todo, esto va mucho más allá de tu rancho. Luke se levantó sin más. Se fue sin decir gracias. No había razón. De regreso, las ruedas del pick-up levantaban polvo seco. El motor parecía fatigado, como si también sintiera el peso del día. Al llegar al rancho, las vacas estaban reunidas junto al corral. Se movían con lentitud, la lengua afuera, los ojos húmedos y apagados. A media tarde, una de ellas, la número 19, una novilla fuerte que conocía desde cría, se desplomó con un suspiro sordo, como si la vida se le hubiera apagado desde adentro. Otra cayó una hora después. Luke no gritó, no lloró. Caminó hacia el bebedero, levantó el cubo de chapa y lo pateó con fuerza, hundiendo uno de sus lados. El ruido rebotó contra el galpón y asustó a las aves. Fue un acto seco, puro reflejo. Después se quedó quieto, respirando con los puños cerrados. La indignación no se le fue, al contrario, le creció por dentro como si lo llenara de algo nuevo, algo que no buscaba justicia, sino verdad. No para él solo, sino para cualquiera que tuviera la tierra reseca y el pozo vacío. Tomó el teléfono y llamó a Madison Clark, periodista del diario local, conocida por no tener miedo a incomodar. ¿Estás ocupada? Depende. ¿Qué pasa? Creo que encontré el motivo por el que se están secando los pozos del valle. Madison llegó al atardecer en su camioneta gris, cargando una cámara réflex, una libreta y esa mirada aguda de quien lleva años aprendiendo a distinguir entre lo inusual y lo importante. Luke la llevó directo al pozo. No hizo introducciones largas, solo abrió la tapa, ajustó la linterna a su cinturón y empezó a bajar. Ella lo siguió sin hacer preguntas. Pero cuando llegaron al fondo, algo era distinto. La luz reveló el mismo pasillo de antes, las mismas paredes metálicas, pero todo estaba apagado. Las pantallas negras, las puertas cerradas. El cuarto de control parecía una sala vacía de hospital abandonado. Limpia, ordenada, pero sin latido. No había rastro de actividad. Solo una cosa había cambiado. Sobre una de las paredes, justo donde la flecha conectaba las parcelas rurales con el distrito metropolitano, había ahora un sobre blanco clavado con una tachuela. Luke lo descolgó con cuidado. Dentro, una hoja impresa en papel grueso. Contrato de servidumbre subterránea. Propiedad Bennett Ranch, firmado por Thomas Bennett. Fecha 12 de agosto. Luke sintió cómo se le paralizaba la sangre. Esa fecha estaba 3 meses después de la muerte de su padre. El sello notarial era legítimo, lo reconocía, del distrito legal de Pine Ridge. Incluso recordaba haberlo visto en algunos documentos de herencia. Pero el contenido era una farsa. Su padre jamás habría firmado un acuerdo así. Nunca habría permitido que otro decidiera sobre el agua que vivía bajo sus pastos. El pulso se le aceleró. La ira no fue un golpe, fue un veneno lento que le subió desde el estómago hasta los dedos. ¿Esto es una broma?, susurró. Madison leyó el papel, alzó la mirada y no dijo nada. Sabía que no era momento para opinión, solo para registrar. Luke caminó unos pasos. Se acercó a la pared donde antes escuchó las voces. Pegó la oreja. Y ahí estaban otra vez. Voces, más lejanas, pero activas. Hablaban de reprogramar bombas, de ajustar el desvío antes del fin de semana, de cerrar las líneas del sector norte. El monstruo no había desaparecido, solo había aprendido a esconderse. Luke cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo la rabia le hormigueaba en las manos, como si le exigiera acción. Ya no se trataba solo de su rancho, ni de su padre, ni de unas vacas muertas. Se trataba de mentiras institucionalizadas, de firmas falsas que disfrazaban el robo, de una red que operaba bajo tierra no solo para extraer agua, sino para borrar las huellas mientras lo hacía. Esa noche, cuando subió y volvió a tapar el pozo, el mundo ya no era el mismo, ni él tampoco.
El agua que faltaba arriba estaba fluyendo abajo, conducida por manos que no conocía, firmada con nombres que no lo respetaban. Y esa certeza, la de que su tierra había sido convertida en tubería sin que él supiera, lo llenó de algo más fuerte que el miedo, de una furia tranquila y peligrosa, la clase de ira que no grita, la que espera el momento de convertirse en respuesta. Luke volvió al pozo de noche, sin decirle a nadie. No había llamado a Madison, ni dejado nota alguna. Solo cargó con él un morral con los planos viejos del terreno, una linterna, una grabadora de voz del celular y una libreta con anotaciones escritas a mano. El cielo estaba nublado, y eso le vino bien. Menos luz, menos posibilidad de ser visto. Aunque, en realidad, ya había cruzado la línea del silencio. Lo que buscaba esta vez no era entender, sino probar. Al bajar la escalera, los peldaños ya no le temblaban por el miedo, sino por la certeza. El cuerpo se adapta al horror cuando se hace rutina. Y en ese túnel revestido, donde antes sintió que invadía algo ajeno, ahora caminaba como quien exige respuestas. Al llegar al último escalón, una silueta se movió. Era Ethan Cole, el joven técnico de Clear Sky. No llevaba uniforme esta vez, solo jeans, camiseta gris y los cascos colgados de una mano. Se notaba inquieto. Giraba sobre los talones, tragaba saliva y le hablaba más a su nerviosismo que a Luke. «Me crié en Lubbock, señor Bennett», dijo, sin preámbulo. «Mi abuelo tenía viñedos. Sé lo que es perder cosecha por falta de agua. No vine aquí a robarla. Me contrataron para mantenimiento técnico, limpieza de filtros, revisión de presión. Pensé que eso era todo». Luke no respondió. Lo observó en silencio, intentando leerle los gestos más que las palabras. Ethan tragó saliva otra vez. «Pero lo que hacen aquí no es lo del permiso, ni de cerca». Sacó de su mochila un plano impreso, de los que colgaban en el cuarto de control. Con el dedo marcó las líneas principales de extracción que cruzaban en horizontal todo el subsuelo del valle. «Estas», dijo, «son las líneas activas, y mire esto». Superpuso el plano con otro, una copia más vieja de límites catastrales. Luke reconoció su propio terreno y los nombres de los vecinos. Estas parcelas tienen servicios conectados sin documentación pública. Las firmas, dudó un segundo, algunas están repetidas, con diferente tipografía, o escaneadas, o firmadas con fechas que no coinciden con los registros del condado. Yo no soy abogado, pero esto no cuadra. Luke frunció el ceño. No porque dudara, sino porque algo dentro de él, el instinto de quien ha trabajado la misma tierra toda su vida, ya lo sabía. Pero ahora esa sospecha tenía líneas, coordenadas y pruebas. «¿Tienes algo más que eso?», preguntó con voz baja, firme. Ethan asistió. Lo llevó a una puerta metálica secundaria, al final de un corredor lateral. Con una tarjeta electrónica, la deslizó hacia un costado. Dentro había un archivo vertical, como los que se usan en oficinas legales. Ethan abrió dos cajones, sacó logs impresos con datos de flujo, registros de operación interna y algo aún más comprometedora, fotografías de documentos notariales. Luke se agachó para ver de cerca. «Mira esto», dijo Ethan, señalando una hoja. «Es el mismo sello notarial repetido en 5 documentos distintos, con diferente tamaño y forma. El nombre del notario es el mismo, pero el diseño cambia. Aquí lo hicieron digital, aquí manual. Y mira esta fecha». Luke leyó, «Thomas Bennett, 12 de agosto», la misma que el supuesto acuerdo que habían dejado en la sala de control, el mismo documento que usaban para justificar la servidumbre bajo su tierra. «Mi padre ya estaba muerto ese día», dijo Luke, sin levantar la voz, «enterrado hace 3 meses». Ethan no respondió, no era necesario. Más abajo, otra carpeta llevaba el nombre de Carter Briggs. Luke reconoció al instante al hombre del folleto, trajes claros, sonrisa moderada, frases perfectas para conferencia. En los documentos internos aparecía como director ejecutivo de operaciones de campo. Había presentaciones internas con títulos como Optimización de extracción a través de acceso rural silencioso o Control narrativo en zonas de baja resistencia institucional. Y ahí, entre los apuntes, una frase subrayada con resaltador. «El futuro de las ciudades depende de entender que el campo debe ceder. El agua no tiene dueño moral, tiene mejor destino».
Luke sintió un escalofrío seco, que no fue de miedo, sino de comprensión. Para Carter Driggs y para Clear Sky, todo esto no era un crimen, era una filosofía. Ethan lo miró, como esperando una orden. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó. Luke cerró la carpeta con cuidado. «Nos lo llevamos». Cargaron los documentos en una caja de cartón industrial. Cuando salieron del archivo, el túnel seguía en silencio, pero no estaban solos. En el tramo final de la escalera, justo donde la luz natural comenzaba a confundirse con la de las linternas, dos figuras bajaban. Guardias, uniformes oscuros, radios en la cintura. Gritó uno, «¡Alto ahí!». Luke empujó a Ethan hacia un lado, la caja tambaleó, una carpeta se deslizó, otra cayó al suelo. Uno de los guardias aceleró el paso. «No pueden estar aquí, eso es propiedad privada». «Esto es propiedad mía», rugió Luke sin contenerse. «Ese túnel pasa por mi tierra». Los hombres se acercaban, no eran policías, no llevaban insignias públicas, eran vigilantes contratados y no parecían dispuestos a hablar. Ethan tropezó con la caja y ésta cayó esparciendo las carpetas por el piso metálico. Fue entonces cuando Luke, casi sin pensar, vio una válvula de alivio en la pared izquierda. Recordó la marca en uno de los planos, presión secundaria, no activar sin sistema cerrado. Sin dudar, giró la palanca. Un silbido agudo precedió el golpe. El túnel tembló, como si una bestia invisible lo recorriera por dentro. Una de las juntas en la tubería de presión se soltó, y una columna de agua a presión reventó en un chorro violento, cruzando el pasillo y empapando todo. La alarma de emergencia se encendió al instante. Luces rojas comenzaron a parpadear. Los guardias retrocedieron cubriéndose los rostros. Luke tomó a Ethan del brazo y gritó, «¡Corre!». Subieron por la escalera empapados, resbalando, con el sonido de las alarmas persiguiéndolos. Ethan jadeaba, Luke sentía los pulmones arder. No miraron atrás, no podían. Cuando salieron a la superficie, la noche era más oscura, pero el aire era libre. Luke cayó de rodillas, respirando hondo, con las manos embarradas, el corazón todavía golpeando como un martillo. Ethan, a su lado, reía entre sustos. No sé si eso fue valentía o locura. Luke no respondió. Miró hacia el rancho, hacia las vacas dormidas, hacia los álamos que aún resistían, y tomó una decisión. Ya no iba a pedir permiso, ya no iba a tocar puertas. Ahora que conocía la verdad, no podía quedarse callado. Lo que había comenzado como una grieta era ahora una herida abierta, y él no iba a dejar que la tierra sangrara en silencio. Al amanecer del día siguiente, el granero de Luke Bennett dejó de ser solo depósito de herramientas y pacas viejas. Esa mañana se convirtió en punto de reunión, en sala de testimonio, en escenario improvisado de una verdad que ya no cabía en los susurros ni en las sospechas. Luke había pasado la noche preparando todo con meticulosidad. Barrió el suelo, corrió los tractores al fondo, armó una mesa de trabajo con tablones cruzados y colgó una lona blanca en una de las paredes, tensándola con soga para convertirla en pantalla. No era un espectáculo lo que iban a ver, era evidencia. Uno a uno llegaron los 6 vecinos que Luke había convocado, gente de campo, de pocas palabras y mirada clara. Grace Turner, viuda de un ganadero que murió intentando sostener su rancho hasta el último día de lluvia. Hank Rawlings, excombatiente que conocía mejor que nadie el sabor del abandono. Tanner y los hermanos Vázquez, que habían perdido sus pozos el mismo verano, pero no sabían hasta ahora por qué. Y por último, Madison Clark, con su cámara ya lista, el micrófono armado y el cuaderno lleno de apuntes sin publicar. No era una prensa nacional, ni una periodista de ciudad, pero tenía algo que a veces vale más, compromiso con su gente. A un lado, casi a contraluz, Ethan Cole esperaba con el rostro tenso y las manos en los bolsillos. Se había presentado con ropa sencilla, sin logos ni identificaciones. Le temblaban un poco los dedos. «Hablaré», dijo antes de que todo empezara, «pero solo si me dan alguna protección. No quiero desaparecer en el próximo cambio de turno». Luke asintió, firre. «Aquí nadie desaparece, muchacho». La sheriff Donna Pierce llegó media hora después. Traía el uniforme arrugado, los ojos marcados por el insomnio y una expresión que no buscaba caer bien.
Bajó de la patrulla sin prisas, con otro agente a su lado, y saludó con un leve movimiento de cabeza. Estaba allí no porque quisiera, sino porque algo dentro de ella, muy al fondo, aún respondía a su deber. Y entonces, casi al mismo tiempo que el sol alcanzaba el techo del granero, un convoy de camionetas negras se detuvo junto al alambrado. No traían insignias, pero sí una presencia organizada. De una de ellas bajó Carter Briggs, impecable, como si estuviera entrando a una sala de conferencias. Traje color arena, camisa sin arrugas, voz ensayada. Señor Bennett, dijo con tono de presentación, la ciudad necesita agua, y su pozo, con respeto, no va a salvar a nadie. Nuestro trabajo es legal, respaldado por permisos. Lo que están haciendo aquí puede poner en riesgo un sistema de distribución vital. Luke no respondió, no aún. Sacó lentamente del morral la carpeta con la copia del acuerdo de servidumbre firmado supuestamente por su padre. Lo colocó sobre la mesa. Luego proyectó, con ayuda de Madison, las imágenes en la lona blanca, los sellos inconsistentes, las fechas imposibles, el túnel metálico que cruzaba su tierra sin permiso y el video donde Ethan mostraba el sistema de desvío que pasaba por debajo de media docena de parcelas rurales. El silencio fue denso, y aún más denso cuando Ethan habló. Lo que ven ahí es una red de extracción directa. Las bombas se activan por turnos para no alterar el monitoreo estatal. Hay un bypass subterráneo que evita las estaciones oficiales. Se extrae más de lo reportado, mucho más. Miró a Carter, y la mitad de los documentos de servidumbre fueron fabricados con sellos no verificados. Carter, que hasta ese momento había mantenido su máscara de diplomático, mostró por primera vez una grieta. Si ustedes no pueden producir, dijo, sin levantar la voz pero con firmeza, alguien debe hacerlo. Hizo una pausa. No puedo permitir que un puñado de cabezas de ganado decidan el futuro de 1 millón de personas. Las palabras cayeron como piedras. Fue entonces cuando Donna habló. Lo hizo con esa voz desgastada por años e intermediar entre dos mundos que raramente se escuchaban. He visto esos documentos. Reconozco 2 de los nombres de notarios. Tomó una hoja y la levantó frente a todos. Y ninguno de ellos figura en el registro estatal. Son fantasmas. Miró a Carter con el ceño fruncido, no por ira, sino por hartazgo. Esto, si es como parece, no es sequía. Un murmullo recorrió el granero. No fue un escándalo, fue reconocimiento. Los hombres de Clear Sky intentaron retirarse, pero Donna se adelantó y levantó la mano. El sitio queda cerrado hasta nueva orden. Hizo una seña a sus agentes, retengan a los guardias. El resto queda en manos del Estado. Madison lo grabó todo, en directo. Subió el video a los canales locales, lo compartieron en comunidades agrícolas, en asociaciones ganaderas y en foros rurales. La noticia viajó como solo viaja la verdad cuando lleva años encerrada. Esa misma tarde, un juez firmó una medida cautelar. Las operaciones subterráneas se suspendieron, las instalaciones de Clear Sky quedaron bajo investigación estatal. Y por primera vez en semanas, los motores bajo tierra se apagaron. El silencio que quedó no fue vacío, fue reparación. Luke volvió a su pozo al anochecer. Conectó la bomba manual que su padre había usado durante décadas. No esperaba milagros, no buscaba abundancia. Solo quería ver si aún quedaba agua. Tardó unos minutos. La polea chirrió. El aire subió primero, tibio, luego una brisa más húmeda, y finalmente el sonido. Ese sonido de la vida escondida bajo piedra y sed, agua goteando en el balde. No fue mucho, pero fue suficiente. Para los terneros, para él y para la promesa que había hecho. Al día siguiente, Ethan consiguió empleo en la cooperativa local. Madison publicó la historia completa. Los vecinos, aún cautelosos, organizaron una red de vigilancia de acuíferos, compartiendo datos, medidas y avisos. Donna, entre críticas y respaldos, aceptó abrir una investigación completa sobre las concesiones subterráneas del condado. Carter Briggs, rodeado de cámaras y abogados, continuó defendiendo su causa por el bien urbano. Algunos lo escucharon, pero ya nadie pudo llamarlo inevitable. Una semana después, Luke volvió al pozo. La escalera seguía allí. No la quitó, pero construyó una tapa nueva, más sólida, reforzada con hierro, y la cerró con un candado. No por miedo, sino por memoria. Cada vez que pasaba por allí, se detenía unos segundos. No bajaba, solo escuchaba. Ya no había voces subterráneas, solo el viento.
Y entre ese viento, el susurro de los álamos, volviendo a mover sus hojas con timidez, como si la tierra al fin respirara sin vergüenza. Luke pensó en su padre, en su terquedad, en su legado, y en una verdad simple que tardó años en salir a la superficie. La tierra habla cuando uno se atreve a escucharla, pero a veces hay que cavar profundo para obligarla a decir la verdad.